bendición, donde Dios ha mostrado su mano para con nosotros. Ciertamente el mundo después de este problema de la pandemia no va a ser el mismo, desgraciadamente. Aún a efectos del pueblo de Dios, del congregarnos, hay muchas cosas que se están moviendo en el mundo espiritual contra el pueblo del Señor. Sabemos que el enemigo no quiere que el pueblo adore. El nuevo orden mundial lo que dice es que la iglesia es enemiga de la humanidad, de los derechos humanos. Sabemos que hay un plan de Satanás para que el ser humano se aparte totalmente del Señor, pero todavía estamos aquí siendo respuesta y siendo iglesia, porque ese es el plan de Dios. En este último tiempo hay que hacer énfasis en las cosas que son de carácter y orden espiritual, que nos pueden ayudar a alcanzar lo que Dios nos ha dado como meta. Yo quiero hablarte esta tarde sobre el peligro de no trascender. En el propósito de Dios está que nosotros crezcamos todos los días, pero siempre habrá una lucha entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Y de eso quiero hablarte en esta tarde. Quiero compartir contigo una palabra que se encuentra en Éxodo capítulo 14, del verso 17-18. Dice así la palabra. Dice, he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan y yo me glorificaré. Capítulo 13, perdón, 17 y 14. Dice la palabra así. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto, el mar rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Hay algo tremendo en esto. Tenemos un pueblo de Israel que está 400 años batiendo barro, prisioneros en Egipto. De armas no sabían absolutamente nada, porque eran expertos en batir barro y en traer zacate. De pronto, Dios empieza a interceder en su favor y a operar en su favor. Subleva un movimiento poderoso en el mundo espiritual, levanta un líder que fue Moisés, tipo de Jesucristo, para sacar al pueblo en esclavitud hacia su tierra prometida. Entonces tenemos que tener algo bien claro. Dios viene para sacar al que está en esclavitud y llevarlo a lo que ya Él trazó para ellos desde la eternidad, que sea suyo. Y entonces encontramos que después de que el pueblo de Israel vio a Dios, vieron su mano, vieron su poder, vieron milagros, vieron prodigios, vieron lo que nunca habían visto con sus ojos, ni los egipcios ni el pueblo de Israel. El pueblo de Dios, en un momento determinado, Dios los deja salir de Egipto después de quebrantar a todo el imperio de Faraón. Y cuando esa gente sale, yo quiero que tú pienses en esto. Cuando ellos salen de la esclavitud de Egipto, salen con una promesa, salen con un llamado, con una visión, saben que van a una tierra donde fluye leche y miel, van a una tierra de prosperidad, de bendición, donde Dios les prometió que los iba a llevar. Pero desgraciadamente en el camino no transicionaron. Salieron aplaudiendo a Moisés, salieron adorando a Dios, salieron viendo la mano poderosa de Dios aún abriendo el mar rojo delante de ellos. Pero en el camino no transicionaron. ¿Y qué pasa cuando vemos ese capítulo 13 y el verso 17 y 18? Dios mismo sabía la calidad de gente que Él llevaba en el camino. Dios va delante de nosotros como poderoso gigante, pero en ese camino hacia la tierra prometida, hacia la bendición del Señor, el pueblo tenía que pasar por la tierra de los filisteos. Y los filisteos estaban en constante guerra. Y entonces dice la palabra de Dios que el Señor, cuando vio eso, dice, no los llevo por la tierra de los filisteos, porque no sea que cuando vean la guerra se devuelvan otra vez a la esclavitud de Egipto. Es lo mismo que pasa en el tiempo actual. El pueblo de Israel representa la iglesia del nuevo pacto. ¿Cuántos de nosotros y cuántos conocemos a personas que han salido de Egipto para servir a Dios con una palabra de Dios, con una promesa de Dios, con algo que Dios le dice, te llevo para allá, pero en el camino lo cruel o lo cruento de la batalla espiritual lo lleva otra vez a regresarse
a no alcanzar nada, no transicionaron. ¿Y cuál es el problema que nos lleva a esto? Nosotros somos tricótomos como Dios es tricótomo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es alimentado por lo que comemos, pero lo que nosotros metemos a nuestro cuerpo, nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras emociones, todo eso proviene del alma. Y entonces nos encontramos que en el camino del creyente hay un grande problema que tenemos que resolver. La Biblia dice, el alma que pecare ciertamente morirá. Entonces encontramos que nosotros somos personas que además de ser espirituales, somos seres emocionales. Y cuando nosotros dejamos de crecer, nos quedamos en el nivel del alma. Y en el nivel del alma, nosotros sencillamente caminamos por estímulos. Si sos adorador, si alguien te aplaude, estás bien. Si hay un mover y te aplaudieron, estás bien. Si predicaste y alguien te dijo, qué bonito predicó, estás estimulado. Si alguien te dice, qué feo predica usted, se va al suelo con su ánimo. Y entonces, hermano amado, nos encontramos que el no transicionar de la alma al espíritu produce grandes problemas en el desarrollo de un creyente. Conozco muchas personas que murieron en el camino como el pueblo de Israel. Y entonces pregúntate, esta gente que salió de Egipto con una promesa grande de parte de Dios. El deseo de Dios era, te voy a llevar hasta el final para que vivas bien, para que vivas conociéndome, para que veas mi mano contigo, para que crezcas, para que seas prosperado, para que alcances el propósito que tengo para ti. Dios tiene un propósito trazado para tu vida desde la eternidad. Y entonces sucedió que este pueblo sale de Egipto y se quedan sumergidos en el nivel del alma. Y en ese nivel del alma empiezan a decirle al que le aplaudían primero como el gran caudillo y libertador, es por tu culpa. Allá comíamos huevo. Entonces encontramos de que entran los gustos. Allá en Egipto nosotros comíamos sopa, comíamos carne, comíamos cebolla y entonces empieza la carne. Y entonces empiezan los deseos y empiezan un montón de cosas que empiezan a apartarlos de un propósito. Y en el camino hacia la bendición, este pueblo perdió el proyecto de Dios y no dejó que Dios lo transicionara. Dice la palabra de Dios que esa generación que salió de Egipto, toda murió en el desierto. Y la pregunta es, ¿cuál es el propósito del enemigo con un hijo de Dios? Que no alcances lo que Dios tiene para ti. Hermano amado, usted y yo somos llamados a vivir en el nivel del Espíritu. Dios quiere transicionarnos al nivel del Espíritu. ¿Cuál es la gran diferencia entre un creyente que se mueve en el nivel del alma? Se mueve en sus emociones, se mueve por estímulos, se mueve por palabras bonitas, le sirven de tropiezo los comentarios negativos, le sirve de tropiezo lo que no ve en la gente como reacción a sus vidas y los devuelve hacia atrás olvidándose del plan de lo que Dios les prometió y hacia dónde quería llevarles. Entonces encontramos que este pueblo desde el principio que salió aplaudiendo, prosperado porque traían el oro de los egipcios, liberado viendo la gloria de Dios, llega el momento donde van a decirle a Moisés, regrésanos a Egipto. Preferimos estar en esclavitud que caminar con Dios. Y tristemente es lo que vemos hoy día. Hay una iglesia que no quiere transicionar al nivel del Espíritu. Hay una iglesia que no quiere alcanzar el nivel del Espíritu porque en el Espíritu hay comunión con el Espíritu de Dios. En el alma son las emociones, pero en el espíritu el creyente es sólido y es fuerte. Imagínate a ese creyente caminando en el desierto. No tiene agua, está muerto de sed, el sol calcinante está pegando sobre su rostro, se está quemando, está en una necesidad tremendísima y entonces está en su nivel del alma diciéndole a Moisés, por tu culpa, matémoslo, por culpa de matémoslo, regresémonos atrás, allá comíamos carne, allá teníamos de todo, culpa de Y entonces, hermano amado, imagínate ese que viene caminando, movido por las emociones, y encuentra de que no tiene ni siquiera agua en su boca para soltar una saliva en el piso. Pero ahora yo quiero que te imagines a otro que sí va transicionado en el nivel del espíritu. Y ahí es donde Dios quiere que nosotros entendamos. Hermano amado, Dios te sacó para llevarte a su propósito.
el propósito que desde la eternidad marcó y trazó para tu vida, lo tiene el Señor ahí. Depende de ti si lo alcanzas o no. El creyente que vive en el Espíritu no se mueve por sentires, no se mueve por palabras, no se mueve por aplausos, no se mueve por lo que oiga. El mismo Jesús dijo, mis hijos no actuarán en base a lo que oigan, sino con justo juicio. Los que viven en Cristo, los que viven en el Espíritu, caminan, hermano amado, por el mismo desierto de los demás, pero tienen una gran diferencia. Mientras otros se devuelven, ellos caminan porque saben que el que va delante es el poderoso gigante. Se mueven y caminan porque saben que aunque no tengan saliva y su garganta esté seca, toman del agua de vida eterna que Cristo dijo, no tendrán sed jamás. Es la gran diferencia. Uno se convierte en un creyente religioso que le es fácil olvidar las promesas de Dios y otro se convierte en un cristiano. El cristiano es el que sigue las pisadas y el polvo que levantan las sandalias de su maestro. Donde el religioso se cae y se devuelve, el creyente avanza. ¿Por qué? Porque vive en la dimensión del Espíritu, sabe que tiene una palabra, sabe que tiene una promesa, sabe que hay un Dios que va delante de él y va por lo que es suyo. Dios quiere que tú alcances ese nivel. Dios quiere transicionarnos al nivel del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice, andad en el Espíritu. Es en el Espíritu donde percibes la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Es en el Espíritu donde recibes la fuerza para luchar contra tus emociones, contra tu oído, contra tu olfato, contra tu gusto y caminar sin ver en el Señor. Es en el Espíritu donde te mueves para decir, como decía el Señor, llama lo que no es como si fuera. O sea, hay una gran diferencia. Este camina por vista y por estímulo y por lo que siente. Este camina sin ver. Y Jesús dijo, bienaventurado el que sin ver creyó. Usted y yo somos llamados a vivir en el nivel del Espíritu, transicionar al nivel del Espíritu. Si no lo logras, morirás en el desierto, muerto de sed, y regresarás otra vez a empezar de cero, de donde estabas prisionero, atado y depresivo. Dios quiere llevarte a su bendición. Dios quiere levantarte a otro nivel. Mi hermano, la palabra de Dios nos habla del orden caído y del orden en el plan de Dios. El mundo habla así. El hombre, y lo has escuchado tal vez predicadores decir, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Eso es mentira, ese es el orden caído. El cuerpo, el alma, las emociones y por último el Espíritu de Dios en su voluntad. Pero dice el apóstol Pablo que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando está primero tu espíritu, cuando estás transicionado en el nivel de gloria para alcanzar lo que Dios tiene para ti, para llegar, para luchar, para guerrear, no te importará la guerra espiritual que tengas que ver en el camino. No te importará los demonios que vengan contra ti. No te importará nada ni nadie. Porque donde otros deciden caer, tú caminarás. Donde otros dicen ya no más, tú seguirás adelante. El justo vivirá por la fe. Y la fe es la palabra que Dios le dio hacia usted. No sé qué palabra te haya dado Dios para tu vida. No sé qué ministerio te haya hablado Dios en tu vida. Pero espero en Dios que no seas de los que mueren en el camino del desierto. Dios mete soldados al principio para sacar generales al otro. Dios no cambia, Dios no se muta, Dios no es mutable. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y todo lo que te ha prometido, primero tendrás que pagar el precio del camino. No es fácil, por eso dice la palabra de Dios, que los cobardes no heredan el reino de Dios. Los incrédulos no heredan el reino de Dios. Hay un pueblo que salió de Egipto y murió en el desierto, en el crisol del sol, y se convirtieron en los peores enemigos del hombre de la visión. Pero hay otro pueblo que logró transicionar y logró alcanzar la bendición del Padre. Oro a Dios para que esta palabra llegue a tu espíritu y te puedas pesar. Y si estás en el nivel del alma, porque ya pasaste el nivel de la carne, por eso estás en Dios, porque Dios te sacó del nivel de la carne. Ahora estás en el nivel del alma, pero no te quedes en el nivel del alma. Quédate
en el nivel del Espíritu, que son los transicionados. Cuando estás en el Espíritu, estás en la posición correcta de Dios para recibir de parte del Espíritu de Dios. Cuando andas en el Espíritu, escuchas lo que se mueve en el mundo espiritual. Y por eso el apóstol Pablo dice, no ignores las obras del diablo, no ignores los pensamientos de Satanás. O sea, Dios te deja ver más allá de lo que se mueve, porque no caminas en las emociones, sino en la promesa, viendo al invisible, como lo hizo Moisés. Dice la palabra que por eso rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Moisés rechazó los tesoros de Egipto, rechazó todo lo que podía recibir en Egipto. Si era fama, la tenía. Si era palmadas en la espalda, las tenía. Todo lo tenía para caminar por un desierto 40 años viendo al invisible. Eso es lo que Dios tiene para ti. Dios quiere transicionarte a su bendición, pero no llegarás si eres cobarde. No llegarás si no luchas para alcanzar lo que el Señor te prometió. Por eso, hermano amado, camina y deja que Dios te lance como una piedra. Vuelve al camino, como dice la palabra, por la senda antigua y pregunta para caminar en él. Jesús estará contigo para ayudarte a llegar al otro lado. Te bendigo y espero que esta palabra sea de bendición para tu vida y te ayude a caminar y transicionar al nivel de Dios para ti.